Buenas noches. Bueno, una vez más les damos la bienvenida. Sabemos que no es fácil llegar acá a estas horas. Gracias por su asistencia a la última conferencia del programa de Educación Médica Continua de la Sociedad de Cirugía Ocular. En nombre del doctor Ucros, mil gracias a todos. Esperamos el próximo año continuar con este programa y continuar con la asistencia de todos ustedes. Antes de presentar a nuestro speaker de la noche, quiero invitarlos especialmente al brunch de inauguración de las nuevas salas de procedimientos refractivos de la Sociedad de Cirugía Ocular, evento que se realizará acá en el piso 1, acá en la Torre A, el día sábado 3 de diciembre. Están todos cordialmente invitados. Entonces, bueno, presento al doctor Diego Rodríguez. El doctor Rodríguez es médico, oftalmólogo, retinólogo, adscrito a la Sociedad de Cirugía Ocular, quien hoy nos acompaña con su conferencia. Bienvenido, doctor, y gracias. Aló. Bueno, Andrea, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues qué bueno tenerlos aquí. Yo, como decía Andrea, yo sé que no es fácil morir en el trancón a esta hora, pero gracias por tomarse un poquito de su tiempo para poder hablar de este tema bien interesante. Pues nada, hoy vamos a hablar de oclusión de vena retiniana, algunas generalidades y algunas cosas que suceden con estos pacientes. No sé, no aparece la diapositiva. Listo. Y antes que nada, pues también agradecer a Allergan, una empresa AVI, que nos ayudó mucho pues con la organización de esta conferencia y pues afortunadamente también me permiten expresarme sin restricciones de nada. Entonces, pero pues obviamente hay que declarar el conflicto de interés. Bueno, pues qué bueno tener aquí segmentólogos y gente que se dedica a la oftalmología, no solamente retinólogos, básicamente porque quiero derribar ese mito, que te llega un paciente con una oclusión de vena retiniana y pues lo más fácil siempre va a ser pedirle angio, CT y valoración por retina, ¿cierto? Entonces, no sé, de pronto si se pueden llevar algún mensajito adicional a eso, me daría por muy bien servido. Entendemos que las oclusiones de vena retiniana no es, o sea, digamos, engloban varias patologías, lo que entendemos como una oclusión de vena central de la retina, oclusiones hemisféricas de vena retiniana, las oclusiones de ramas venosas y una muy particular que a veces se pasa por ahí por alto, que es la oclusión de las ramas venosas de los plejos maculares, ¿no? Entonces, en términos generales, pues son como las entidades principales que uno define como una oclusión de vena retiniana. Tenemos pues vena retiniana, ¿cómo apagar la luz de pronto de aquí adelante? Oclusiones de vena central de la retina, como en este caso. Esta es una foto pues de uno de nuestros pacientes, publicidad política no pagada, ya contamos con equipo de campo amplio para tomar este tipo de imágenes. Tenemos oclusiones hemisféricas de vena retiniana, como en este caso, en el episodio agudo, con la hemorragia subsecuente. No, está bien. Y cuando ya han aclarado las hemorragias, tenemos oclusiones de ramas venosas, en este caso no es tan común, una nasal superior, lo más común es que sean en las áreas temporales. Y tenemos oclusiones de los plejos maculares, en este caso en un episodio agudo. A veces cuando resuelven este tipo de hemorragias, pues simplemente se va a ver como la alteración en el trayecto vascular, pero salvo eso, pues no se puede notar a veces nada más. De estas entidades que es necesario entender, primero pues que generan una pérdida de visión que puede ser por diversas causas.
También tienen complicaciones asociadas, que ya vamos a revisar un poquito de esto. Y es importante saber que estos pacientes tienen comorbilidades asociadas o pueden desarrollar comorbilidades asociadas, y es muy importante entender esto porque pues, el ojo hace parte de todo el cuerpo y a veces encuentra uno cosas que pueden afectar otros órganos y sistemas. Ahora bien, pues esto lo titulé así: ¿ha cambiado algo la epidemiología? Sabemos, pues, digamos, por cuestiones naturales que es una enfermedad vascular, la segunda enfermedad vascular más común después de la retinopatía diabética, pero digamos que los tiempos han cambiado y quise revisar si había algo distinto con respecto a este tipo a este grupo de entidades. En términos generales sabemos que no hay diferencias importantes entre el género, o sea, afecta por igual a hombres y mujeres y que su prevalencia aumenta con la edad. No hay grupos como tal grupos étnicos que presenten, digamos, incidencias más altas de esta enfermedad, pero sí los números han visto una tendencia al aumento de la frecuencia y de la prevalencia como tal, comparado con los datos que se tenían previamente. Algunos asumen que esto es por el envejecimiento de la población, pero digamos, es como la tendencia actual que hay, ¿sí? ¿Han cambiado los factores de riesgo? Pues tradicionalmente sabemos, no sé, está molestando. Dale, a ver qué tal. No sé si quieres que cambiemos el conector de pronto. Ok, me ha funcionado muy bien. Sabemos que tradicionalmente, pues, el principal factor de riesgo que sabemos de estas enfermedades es la hipertensión arterial, y es como que siempre asumimos que el paciente es hipertenso. Sin embargo, pues sabemos que hay otros factores de riesgo y especialmente en pacientes jóvenes, pues hay que descartar este montón de cosas: enfermedades hematológicas, inflamatorias, medicamentos, anticonceptivos orales en el caso de las mujeres, vasculitis infecciosas. O sea, hay un montón de cosas que a veces, cuando el cuadro no es muy típico, sí obligan a descartarlos. Que es importante saber que, digamos, que en los últimos análisis que se han hecho en estudios epidemiológicos, se sabe que los pacientes, no solamente que son hipertensos, sino que tienen otras comorbilidades sistémicas, pueden tener más riesgo de tener estas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad coronaria confiere un riesgo de 2.2 veces más alto, así como la historia de eventos cerebrovasculares y el colesterol y la creatinina elevada. Entonces, fíjense que lo que globalmente se conoce como los factores de riesgo cardiovasculares, no solamente la hipertensión arterial, pueden tener, digamos, influencia en la génesis de este grupo de enfermedades. Otra cosa muy común ahorita es el COVID-19 y sabemos, digamos, que ha habido un boom diciendo: no, es que el COVID tal vez sí esté relacionado con la presencia de un aumento en la frecuencia de estos casos de oclusiones vasculares. Y pues el fundamento de esto es, primero, que sabemos que el COVID-19 genera un estado de hipercoagulabilidad generalizado, ¿sí? Y son pacientes que también van a tener trombosis en distintos órganos. Pero puntualmente hablando de oclusiones vasculares retinianas, lo que hay descrito son reportes de caso, básicamente, ¿sí? Muchos de ellos, digamos, se entiende que se ha demostrado que hay endotelitis y disfunción endotelial asociado al virus, ¿sí? Y que tal vez ese problema endotelial pudiera ser un factor de riesgo para hacer oclusiones, en este caso de la retina. En los reportes de caso muchas veces se han encontrado factores coagulantes sistémicos como el dímero D y el fibrinógeno que están elevados, pero no siempre sucede en todos los casos, ¿sí? Entonces esto es, digamos, como lo que hay, digamos, descrito. Ahora bien, aparte de los reportes de casos que hay algo más allá. En términos generales,
se estima hasta la semana pasada, según el Johns Hopkins, que hay ha habido más de 600 millones de infectados hasta el momento por COVID-19. Y cuando uno realiza una búsqueda sistemática por PubMed, solamente encuentra cerca de 79 reportes de casos y muchos de ellos incluyen posible asociación con las vacunas. Entonces, cuando se pone uno a analizar realmente estos casos, qué es lo que está pasando, de hecho, pues ya lo han hecho, este es un artículo bien interesante, porque este es de principios de este año, recogieron todos los reportes de casos que había, empezaron a analizar caso por caso para ver realmente qué era lo que había detrás de esto. Y pues la conclusión es muy simpática porque encuentran que la incidencia de oclusiones vasculares relacionadas al COVID-19 es muy baja. Y muchos de estos pacientes usualmente pues son viejitos y tienen comorbilidades sistémicas que uno no le puede achacar todo al COVID-19. Sin embargo, pues hacen la salvedad que, pues como es una enfermedad nueva y estamos conociendo cosas hasta ahora, pues no se pueden descartar que tenga complicaciones microvasculares. Por lo general, las complicaciones son macrovasculares. Pero en términos generales, más de la mitad de los casos reportados no hay una evidencia que pueda achacarse como tal a COVID-19 por las comorbilidades de los pacientes. Y bueno, en cuanto a las vacunas, porque ese es el otro cosa que ha dicho, no, las vacunas tal vez produzcan una incidencia mayor de estas oclusiones. También hasta la semana pasada cerca de 12.000 millones de vacunas se han aplicado a nivel de todo el mundo y la búsqueda sistemática solo arroja 25 resultados. Lo curioso es que en muchos de estos casos cuando uno los busca vienen comentarios al editor donde también pasa lo mismo, hay muchas comorbilidades asociadas en estos casos y no se puede determinar realmente si es la comorbilidad que es el factor de la cardiovascular, que es el factor de riesgo para estos pacientes o un efecto como tal del COVID-19. Ahora bien, ahora tenemos que sumarle a esto que las nuevas variantes no, digamos, son un poco más benignas en cuanto a los problemas de coagulación sistémica. Este es un estudio que compara los perfiles de los pacientes ingresados en cuidados intensivos en las variantes Delta, que fue pues como la más preocupación en su momento, y la variante Omicron, que es la variante, dominante en este momento, con sus diversas subvariantes. Y en términos generales podemos ver acá que los casos de embolismo pulmonar, que son como los casos macrovasculares más graves, tienen una reducción muy severa en la variante Omicron. Entonces, de esto se puede deducir que esta variante que está actualmente circulando probablemente no tenga los mismos efectos protrombóticos que tenían las variantes Delta y las variantes anteriores, y estos problemas, se ven cada vez menos, ¿sí? Macrovasculares. Ahora bien, microvasculares pues no tenemos información, pero la tendencia sí es que en los últimos meses se ha reducido la cantidad de reportes que han habido sobre posibles asociaciones con COVID-19 y oclusiones venosas. Entonces, cuando uno se pone como a revisar y analizar esto, entiende que muchas veces no tiene uno un fundamento muy grande para achacar un efecto trombótico como tal, y una correlación no necesariamente significa una causalidad en este caso, ¿no? Probablemente nos quedemos sin saber si realmente hay una causa. Por lo que mencionaba, las nuevas variantes no tienen tantos efectos sistémicos trombóticos, y salvo pues la descripción que hubo inicialmente, siento que los otros casos pues van a quedar como en el limbo y no vamos a poder determinar si realmente hay una correlación muy clara con esto, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito más en materia de la fisiopatología de esta enfermedad, básicamente pues tenemos un evento que ocurre posterior a la lámina cribosa, que ocurre en el nervio óptico, ¿sí?
Aquí podemos, digamos, unos esquemas anatómicos de cómo es una distribución anatómica normal. Y vemos que la arteria y la vena tienen su entrada al nervio óptico mucho antes de la lámina cribosa. Entonces, en este trayecto, digamos, del nervio óptico intraorbitario es donde sucede el trombo, por lo general, en las oclusiones de vena central de retina. Y en las oclusiones hemisféricas, hay algunos que, digamos, discriminan oclusiones hemisféricas de oclusiones hemirretinianas, ¿sí? Las oclusiones hemisféricas se entiende como que el tronco venoso se divide en dos antes de entrar al ojo y uno de los troncos se ocluye. Y las oclusiones hemisféricas, hemirretinianas se entiende como una oclusión dentro, posterior, o sea, digamos, intraocular, posterior, interno a la lámina cribosa, y que se comportaría como una oclusión de rama venosa. Ustedes saben que pues, las oclusiones de rama básicamente es en un cruce arteriovenoso. En términos generales, aquí podemos ver un corte histológico donde vemos la vena central y la arteria central dentro del nervio óptico que comparten una túnica fibrosa en común, y en casos de oclusiones vemos cómo en ocasiones se puede engrosar esta túnica y eso pudiera ser parte de la fisiopatología, ¿no? En esta otra gráfica podemos ver ahí las dos ramas, los dos troncos al lado y lado de la arteria central de la retina. Entonces se entiende que para que se genere una oclusión vascular, una oclusión de vena retiniana, la teoría de Virchow cobra más sentido que nunca. Entonces, o tenemos una alteración en el flujo sanguíneo, ¿sí? Por estancamiento o por alguna condición anatómica, podemos tener una oclusión, un daño endotelial, ¿sí? O un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, estos, digamos, son las tres cosas que pudieran tener implicación en la formación de un trombo a este nivel y, por lo tanto, la formación de una oclusión venosa. En términos generales, para entender qué pasa con las oclusiones, es importante saber qué pasa con la enfermedad en general, ¿no? Y para entender qué pasa con la enfermedad en general, pues lo primero que uno tiene que saber es el tipo de complicaciones que se derivan de estas enfermedades. Básicamente, hay 4 cosas por las cuales un paciente con una oclusión pierde visión, ¿sí? Y esto es como los 4 jinetes del apocalipsis, así de sencillo. Entonces, ¿qué son estas 4 cosas? Básicamente, el paciente pierde visión o porque tiene un edema macular, o porque hace una neovascularización y un glaucoma neovascular, o porque hace una hemorragia vítrea, o una oclusión de la arteria cilioretiniana concomitante, ¿sí? Obviamente, pues voy a hablar, digamos, de las 2 primeras que son las más comunes. Las hemorragias vítreas sabemos que pueden ser por 2 cosas, por neovascularización o por ruptura vascular. Lo más común es que sea por ruptura vascular, pero pues se resuelve espontáneamente o con cirugía. Y las oclusiones de arteria cilioretiniana ocurren básicamente por diferencias de presiones en el compartimiento arterial retiniano y en el compartimento coroideo, y entonces la presión de perfusión de la arteria cilioretiniana cae y por eso hacen una oclusión secundaria que finalmente pues va a llevar a una pérdida de visión importante. Entonces, lo primero pues que siempre se le viene a la cabeza a uno cuando tiene una oclusión es diferenciar una oclusión isquémica de una no isquémica. ¿Y por qué? Porque eso pues es la clave del tratamiento. Uno por lo general no trata las no isquémicas y sí tiene que darle tratamiento a las isquémicas. Entonces, cuando uno entiende, digamos, cómo poder definir la isquémica de la no isquémica, pues siempre le han enseñado a uno tradicionalmente el gold estándar que la definición de una oclusión central isquémica es cuando tiene más de 10 áreas de disco de no perfusión y una oclusión de rama cuando tiene más de 5 áreas de disco de no perfusión. ¿Pero de dónde salen estos números? Retrocediendo un poco en la historia, mucho de lo que sabemos y tenemos actualmente como tratamiento y concepción de la enfermedad proviene de este estudio, que es el CVOS, el Central Vein Occlusion Study, donde en cierto modo pues estudiaron la historia natural de la enfermedad, qué pasaba con estos pacientes después de que les daba el episodio oclusivo. Y curiosamente ellos definieron varios grupos para determinar el grado de isquemia. Entonces partieron 3 grupos, 10 a 29 áreas de disco de isquemia, de 30 a 74 y más de 75 áreas, ¿sí? ¿Y qué pasaba con estos grupos? Que
el 16% del grupo de 10 áreas presentaba neovascularización y estos porcentajes aumentaban en la medida en que habían más áreas de isquemia. Pero si se dan cuenta, 16% de unos pacientes que tienen 10 áreas de disco es muy poquito. Entonces, pues ahí como que uno dice, realmente son 10 áreas las que uno tiene que mirar y considerar para considerar una oclusión isquémica. Y a eso toca sumarle que el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares en el primer año solamente es de un 28% y aumenta casi a un 50% a 3 años. Entonces, entendemos que muchos de estos pacientes realmente no es que lleguen a una oclusión, a un estadio de neovascularización tan importante. Y entonces queda la pregunta, ¿cómo carajos definimos qué es isquémico y qué no es isquémico para saber a quién le damos tratamiento y a quién no? Tradicionalmente estos estudios se basaron en la angiografía para definir esa isquemia, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿realmente sirve la angiografía para definir esta isquemia? La respuesta es sí y no, ¿sí? Sí y no, ¿por qué? Porque como podemos ver esta imagen, en la época en que se hizo el estudio del CBO, se usaban los angiógrafos viejos que nos dan una visión muy limitada de cerca de 30, 50 grados centrales y entonces tenían que hacer una composición fotográfica de 7 imágenes para poder determinar las áreas de isquemia como tal. Y en esas 7 imágenes era que se determinaba si había isquemia o no. Pero si se fijan como es en esta foto, yo puedo tener 7 áreas de disco, 7 imágenes, perdón, compuestas, pero toda la isquemia está aquí por fuera. Y entonces, con 7 imágenes puedo decir, no es isquémica y resulta que sí tiene una isquemia muy grande. Entonces, en cierto modo, las tecnologías actuales que ya nos permiten angiografías de campo amplio, nos permiten, digamos, saltarnos un poquito mejor ese digamos, sesgo que había de evaluar esas zonas de isquemia. Pero entonces, pues aquí ya no aplica tanto lo de las 10 áreas y las 30 o 70 áreas de disco, porque pues la imagen es totalmente distinta y esto se basó en angiografías de un campo muy constreñido. Entonces, por eso actualmente se está hablando del índice isquémico, ¿sí? Y el índice isquémico no es más que cuantificar más o menos, o mediante sistemas computarizados, el área de retina no perfundida con el área de retina visible y multiplicar por 100 y sacar un índice. Entonces, se ha estudiado qué pacientes pueden tener oclusiones basados en este índice, qué pacientes tienen más riesgo de hacer complicaciones neovasculares. Y que se ha visto que no hay ningún consenso para definir cuál es el umbral para determinar cuál es la isquemia o no, porque hay distintos tipos de corte. En términos generales, lo más aceptado es que alrededor de un 50% de un índice isquémico es un factor de riesgo para hacer complicaciones neovasculares. Es decir, en otras palabras, si en una angiografía de campo amplio vemos cerca de la mitad de la retina con isquemia, probablemente sea un paciente que tiene mucho factor de riesgo para hacer complicaciones neovasculares, ¿no? Entonces, pero como no es tan exacto tampoco este índice y eso es como al ojímetro o tendríamos que tener software que nos midiera esto con mucha confiabilidad, seguimos con la pregunta, ¿cómo hacer para diferenciar una isquémica de una no isquémica? Y es por eso que algunos autores como Jairé han hablado de otros parámetros, ¿sí? Y creo que probablemente esto es una de las cosas que me gustaría que tuvieran en mente por ahí en algún momento. Y es que el diagnóstico son cosas que uno puede mirar fácilmente en la consulta, ¿sí? Entonces, primero, las agudezas visuales, ¿sí? Es una parte fundamental del examen clínico y se ha visto que agudezas visuales peores de 20/400 tienen una sensibilidad y una especificidad más o menos alta para poder determinar una isquemia, diferenciar una isquémica de una no isquémica. Esto aplica para oclusión de vena central. Sí, las oclusiones de rama ya pues por lo general a veces son mucho más benignas en cuanto a visión y realmente la tasa de complicaciones neovasculares también es muchísimo menor, ¿sí? Definieron también los campos visuales periféricos. Esto pues eran campos visuales de los Goldman, no sé si
algunos de ustedes conocen cómo es eso, ya estamos muy anticuados nosotros que tuvimos oportunidad de saber los campos perimetrales de Goldman con una luz y que van poniendo en un telón, ¿no? Y definiendo un distinto tamaño del estímulo. Entonces se ha visto que en términos generales los pacientes que no son capaces de discernir los estímulos más grandes, es muy probable que tengan una variante isquémica. Y algo tan sencillo como un defecto pupilar aferente, ¿sí? Mirar si tiene defecto pupilar aferente también confiere una sensibilidad y una especificidad alta. Aquí es muy curioso porque, bueno, los neuros son como medio locos, entonces ellos hacen una cosa que llaman los filtros de densidad neutral, y básicamente es ponerle un filtro al ojo que tiene el defecto pupilar y hacen la prueba alternante para cada vez que se pone un filtro, en algún momento logran, digamos, atenuar y contrarrestar ese defecto pupilar aferente. Y entonces esos filtros están medidos en unidades logarítmicas que van de 0 a 3. Entonces por eso aquí dice que los defectos que se logran neutralizar con 0,9 o más son, digamos, es posiblemente que tenga un defecto pupilar aferente, entonces, y que sea una variante isquémica. Entonces, para efectos prácticos, si tiene defecto pupilar aferente, hay una alta posibilidad de que estemos ante una variante isquémica. Y la electroretinografía también muestra que la amplitud de la onda B, menor al 60% comparada con la del otro ojo o con los parámetros normales, también confiere una alta sensibilidad. Entonces, en términos generales, no hay un criterio para definir cuándo es isquémica y cuándo es no isquémica, pero sí podemos tener elementos en el examen clínico muy fáciles de detectar y, digamos que corroborados con los elementos diagnósticos, con las otras ayudas diagnósticas, nos pueden ayudar a establecer un mejor diagnóstico sobre qué casos son isquémicos y qué casos son no isquémicos, para saber a quién darle tratamiento y a quién no. En cuanto a la patología macular, pues como les mencionaba, pues es una de las causas importantes de pérdida de visión en este grupo de pacientes. Y para los amantes de la literatura clásica, este es un grabado muy bonito de la Odisea de Homero, donde el grupo de viajeros pasa por un escollo que se llama Escila o Caris, donde básicamente si esquivaban uno, caían en el otro, ¿no? Al final pues se dieron mañas y pudieron pasar a través de los dos. Y yo lo entiendo como que en la patología macular pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un compromiso macular de una isquemia, de una oclusión, perdón, tenemos dos cosas. Entonces, si no caemos en la una, caemos en la otra, o a veces, lo peor, caemos en las dos, ¿sí? Podemos tener una isquemia macular y lo más común, un edema macular. Y estas son causas de pérdida de visión en estos pacientes. Entonces, ¿cómo es esto de la isquemia macular? Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo muy típico, un paciente con una oclusión de rama venosa. Podemos ver en el OCT el edema sectorizado, ¿sí? y la pérdida de las capas. Lo mismo pues en la imagen angiográfica y en la imagen tomográfica en la zona pues de más edema. A este paciente pues obviamente creo que nadie cabe la duda que hay que inyectarlo, entonces pues en este caso se inyectó con 3 dosis de antiangiogénico. ¿Y qué pasó después? Pues efectivamente el edema resolvió espectacularmente, como podemos ver en la imagen tomográfica, pero vemos cuando se le realiza un OCT angio, aquí en la parte inferior, que hay una zona donde no hay irrigación. No hay irrigación y compromete la mácula, tiene un aumento de la zona vascular foveal y una pérdida de la irrigación a este nivel. Y cuando le hacemos un examen de microperimetría, que es un examen que mide, digamos, la función retiniana muy focalizada en ciertos puntos, como una especie de electroretinograma, digámoslo así, podemos ver que en toda esa zona no hay función retinal, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tenía un edema, mejoró el edema, pero no mejoró absolutamente nada de visión, y es por la isquemia macular, ¿sí? Esto de la isquemia macular ya se sabía que estos pacientes lo pueden realizar, pero realmente fue como, digamos, como que ha entrado en boom un poquito desde el advenimiento del OCT angio. ¿Por qué? Porque pues, el OCT angio nos permite evaluarlo mucho mejor y además de eso nos permite cuantificar ciertos parámetros.
Sabemos que en OCT angio podemos cuantificar la zona vascular foveal, podemos cuantificar la circularidad de la zona vascular foveal y podemos ver la densidad vascular y asignarle un porcentaje y medirla. Entonces, hacen falta muchos más estudios para poder determinar si digamos, hay un punto de corte por medio de OCT angio que nos permita identificar qué pacientes, digamos, tienen isquemia macular y van a tener una pérdida de visión mucho más marcada. Entonces, actualmente se entiende que esto es un biomarcador pronóstico junto a la integridad de las capas externas por medio de OCT para saber si estos pacientes pueden recuperar algo más de visión. No sabemos qué tanto puede influir el cierre de los capilares, porque estos cierres capilares a veces cambian con el tiempo, ¿sí? Y hay un gran problema acá y es que en ocasiones el edema, cuando hay mucho edema, sí puede haber artefactos que limiten la adecuada valoración de estos plejos vasculares. Y obviamente cuando un ojo no fija, pues tenemos un artefacto de fijación que pues tampoco nos va a permitir evaluar esto. Entonces este es otro caso, cortesía aquí de la doctora Silvia, que nos facilitó estas imágenes, donde podemos ver una oclusión de rama. Y podemos ver aquí en la parte superior toda el área de isquemia tan marcada que tiene este paciente, y cuando hacemos una reconstrucción de los distintos parámetros pues vemos toda la isquemia, o sea el flujo neto cero que tiene en esa zona, ¿no? Y algo muy curioso que pues no sé, he visto en algunos pacientes y no he encontrado así como mucho, digamos, ¿qué puede pasar a largo plazo? Es esto. Este es un paciente que tuve oportunidad de ver, me llegó en febrero del 2021, con una isquemia, con una oclusión isquémica total, y podemos ver el OCT angio que tiene un flujo de cero prácticamente, pero nunca hizo edema. Posteriormente, hasta mayo de 2021, 3-4 meses después, empezó a reperfundir por medio de OCT angio y empezó a hacer edema macular, el cual pues lo tratamos con su tratamiento convencional. Y la visión mejoró algo, o sea, objetivamente pues el cuentadedos es un poco más largo, no a 3 metros, sino a 4 metros, 5 metros, pero el paciente también subjetivamente refiere que su visión está un poco más clara. Y en febrero de 2022 sigue sin edema, pero vemos que los plejos han reperfundido un poco más. No sabemos realmente si esto tenga repercusión funcional a largo plazo o simplemente pues sea un evento pues que los vasos se recuperan, pero el daño sobre el tejido que ha habido pues ya no es tan fácil de recuperar y probablemente no sé si vaya a mejorar más visión, pero pues es algo bien interesante que quería compartirles. Ahora bien, el edema macular, que es digamos como de las cosas más grandes que sabemos que les quitan visión a estos pacientes. ¿Por qué se produce? Básicamente la teoría más aceptada es eso, que al haber una oclusión hay un enlentecimiento del flujo sanguíneo venoso y esto va a conllevar pues, a una alteración en el recambio gaseoso, una hipoxia secundaria que va a activar la cascada inflamatoria y eso va a hacer que se rompa la barrera hematorretiniana, lo cual pues obviamente va a contribuir la génesis del edema y la progresión del mismo, ¿no? Entonces ese es digamos como el mecanismo más aceptado de por qué se produce esto. Y entendiendo pues ese tipo de cosas viene la racionalidad farmacológica de cómo tratar estos edemas. Entonces en términos generales, esto es un artículo bien interesante, si en algún momento tiene oportunidad de leerlo, explica como los mecanismos de edema a nivel molecular y microvascular. Pero en términos generales, un edema se produce o porque se aumenta la permeabilidad o se reduce el drenaje, ¿sí? Y sabemos que el drenaje reducido pues no es que tenga un peso tan importante en la génesis de esto. Está a cargo de las células de Müller y algunos factores de crecimiento, así como el epitelio pigmentario. Pero lo más común es que se aumente la vascularidad, la permeabilidad vascular. Y sabemos que esta permeabilidad vascular se afecta no solamente por el factor de crecimiento endotelial vascular, por el VEGF, que inicialmente se sabe también que se describió como un factor de permeabilidad vascular, sino que hay un montón de citoquinas inflamatorias asociadas que cumplen efectos similares, ¿sí?
Entonces, digamos que de ahí se desprenden las dos grandes ramas de cómo tratar estos edemas, ¿no? ¿Y cómo tratamos estos edemas? Pues Donna lo sabe, ustedes lo saben, todos lo sabemos, que estos pacientes tienen que inyectar, ¿sí? ¿Con qué? Es la pregunta, ¿sí? Entendemos que actualmente se tiene esta concepción. La primera línea de tratamiento para el edema asociado a oclusiones venosas son los antiangiogénicos y la segunda línea los esteroides. ¿Y por qué? Si hay más cascada inflamatoria y más factores inflamatorios en uno y entonces solamente tratamos el anti-VEGF de primera línea? En términos generales, digamos que la concepción actual es que el perfil de seguridad de los esteroides con la formación de catarata y de glaucoma, digamos, hace que queden como en segunda línea. Aunque hay estudios que han demostrado que pues el perfil de seguridad es bastante bueno. Usualmente si se genera hipertensión ocular se puede mejorar con medicamento tópico solamente y la formación de catarata pues parece ser muy irrisoria con dosis aisladas, ¿no? O con dosis muy espaciadas. Pero esa es la racionalidad por qué los esteroides están considerados en segunda línea. Ahora bien, ¿cuándo se puede considerar los esteroides como primera línea? Cuando hay enfermedad cardiovascular. Recordemos que los antiangiogénicos en teoría tienen algún grado de aumento de efectos adversos a nivel coronario, o cuando, y esto es bien importante, hay imposibilidad de adherencia a inyecciones mensuales. Entonces, a veces le prefiere colocar un implante de esteroide al paciente y sabe uno que lo tiene asegurado por al menos 3 meses de tratamiento en pacientes que son difíciles de hacer el seguimiento, ¿sí? Entonces, digamos que para hablar de edema macular un poco, pues obviamente hay mil estudios y pues eso es lo que nos gusta a los retinólogos hablar en los congresos, de cuál es mejor y entonces cuál tiene más ganancia de líneas de visión, cuál tiene menos incidencia de efectos vasculares. Entonces, no es la idea como llenarlos de todo ese tipo de información que a veces no es como tan concisa, ¿no? Y simplemente pues me quise remitir a 2 cosas. Y es algo muy sencillo, ¿no? Esto es como a veces lo que pides por AliExpress y lo que te llega, ¿no? Entonces, los estudios en la vida real son muy distintos a lo que muestran los estudios clínicos pivotales con pacientes controlados, con medicamento administrado en el tiempo que es. Y entonces para evidenciar un poquito mejor esto, este es un estudio muy interesante porque sí reúne experiencia pues, de varios sistemas de salud pública y mira qué pasa en la vida real con estos pacientes que son tratados por edema macular, ¿no? Entonces, la conclusión grande es que la agudeza visual y los grosores maculares, la reducción en el grosor macular, son mucho menor en la vida real comparado con los estudios, que ya pues lo suponíamos, ¿sí? Otra cosa importante es que el promedio de inyecciones es muchísimo menor a lo que hacen los estudios normalmente. Normalmente los estudios usualmente les hacen 6 inyecciones y después hay esquemas de tratamientos según necesidad o esquemas fijos cada cierto tiempo. En promedio, en un paciente en la vida real, en 24 meses tienes solamente 6 inyecciones, ¿sí? Los esteroides, curiosamente, pues tienen un nivel, digamos, de reducción de grosores maculares mucho más cercana a lo que dicen los estudios clínicos y esto probablemente sea por su efecto de depósito, ¿sí? Y por su, digamos, manera de actuar en el tiempo de manera sostenida. Y en términos generales, pues eso, implica una menor cantidad de inyecciones, tanto que manda el médico como de lo que se aplica el paciente, ¿no? Entonces, estas son como las diferencias que hay entre lo que es real y o sea, el mundo real y el mundo ideal. Este otro estudio, que es un estudio portugués, también es bien interesante porque cogieron todos los, digamos, casos registrados en su sistema de salud y los analizaron a ver qué pasaba. Entonces se encontraron que en la vida real, ¿qué sucede con estos pacientes? Efectivamente, pues hay una reducción muy grande
de grosores maculares, como vemos en las gráficas de arriba, en el grupo de antiangiogénicos y en el grupo de esteroides. ¿Sí? De hecho, en el grupo de esteroides es mucho más notoria la reducción, como podemos ver ahí. Pero en cuanto a visiones, no tanto. ¿Sí? Entonces, fíjense que la reducción global de la mejoría global de visión, pues se mantiene a lo largo de 36 meses y es un poquito mejor con los antiangiogénicos y está muy estable con los esteroides. Ahora bien, pues aquí, digamos, es importante aclarar que si bien los esteroides pueden tener una reducción del edema mucho más marcada y de pronto no tanta ganancia de visión, puede ser por un sesgo de selección, y es que en la vida práctica también uno de los edemas más feos pues prefiere meterles un esteroide de una vez, pero los edemas más feos por lo general conllevan más isquemia y casos más severos y que tienen menos chance de recuperación visual. Realmente no está muy clara la causa de esto, pero eso es lo que sucede en la vida real. Entonces, en conclusión, estos pacientes no solamente pídanles el angio y el OCT y lo mandan para retina, ¿sí? Si les cae en sus manos, háganle un seguimiento, traten de hacerle un seguimiento mensual. ¿Por qué? Porque se ha visto que las actividades y las complicaciones neovasculares de estos casos ocurren casi siempre, en la mayoría de los casos, hasta el séptimo y octavo mes, ¿sí? Entonces, después del séptimo, octavo mes, la tasa de que ocurra un glaucoma neovascular, una neovascularización del iris, decae dramáticamente. No voy a decir que no pasa, sí pasa, pero es mucho menor. Entonces, estos pacientes, digamos, el seguimiento durante los primeros meses es fundamental, ¿sí? ¿Y cómo es el seguimiento? Pues nada que no hagamos todo el tiempo. No olvidemos la agudeza visual, no olvidemos la presión intraocular, y no olvidemos hacerle gonioscopía a estos pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que buscar la rubeosis, ¿sí? Siempre tengan en cuenta, y es lo que yo le digo siempre a mis residentes, tengan en cuenta, busquen la rubeosis, ¿sí? El ojo no ve lo que el cerebro no busca. Entonces, tengan en cuenta que estos pacientes lo pueden hacer, búsquenlo activamente, tomen la agudeza visual, presión, gonioscopía. Aquí se me olvidó medirle, mídenle los reflejos pupilares, pues a mí a esa retina ya me llegan todos dilatados, no les puedo mirar los reflejos, pero ustedes mídanle los reflejos pupilares, y estos son datos que le pueden ayudar a su paciente para saber si darle tratamiento o no, ¿no? El edema macular, pues probablemente es la causa más común de pérdida de visión de estos pacientes y es algo que tenemos que darle tratamiento, sí. Se sabe también que si se instaura un tratamiento más temprano, probablemente tenga mejor chance de recuperar algo de visión, ¿no? Porque es menos tiempo que dura la retina sometida a ese estrés inflamatorio y a ese estrés vascular. Entonces probablemente queden más fotorreceptores por ahí funcionando. Entonces el edema macular probablemente sí le estemos corriendo un poco para el tratamiento. Y no se apresuren con la angiografía. Realmente la angiografía, como vimos en la parte isquémica, no es la única manera de detectar si una oclusión es isquémica o no isquémica. Y se sabe que cerca de una de cada 3 angiografías, ya está demostrado, una de cada 3 angiografías no sirve para nada. ¿Por qué? Porque está llena de sangre y no se puede ver nada, ¿no? O porque el paciente tiene catarata o no fija bien, entonces no quedan buenas imágenes y no se puede determinar si hay una isquemia o no. Entonces, realmente la angio, digamos, podemos esperar un poco que aclaren las hemorragias. Recuerden, aquí la prioridad sería más bien el edema. Y ya pues con una angiografía bien hecha probablemente uno tome mejores decisiones junto con los demás parámetros clínicos. Y no se olviden que a veces hay comorbilidades sistémicas, especialmente pacientes jóvenes, hay que descartar alteraciones de la coagulación, principalmente, ¿no? Investigar por medicamentos. O sea, recuerden que el ojo hace parte de un conjunto, de un organismo total, ¿no? Entonces hay que buscar digamos, otras cosas un poco más allá, ¿no? Y no decir simplemente mandémoslo al retinólogo. Bueno, les quería agradecer mucho su atención. Muchas de estas cosas de las oclusiones vasculares, que la verdad es un tema bien interesante y muy apasionante, la verdad.
Siento que se las debemos a este doctor, al doctor Jairé. Para los que han tenido oportunidad de leerlo, el doctor Jairé es un oftalmólogo británico, hindú, de raíces hindús. Y él, digamos, ha hecho estudios en anatomía y fisiopatología de todo lo que comprendemos actualmente como enfermedades vasculares, tanto de la retina como el nervio óptico. Y probablemente le debamos mucho de lo que sabemos actualmente sobre este tipo de enfermedades. Recientemente, hace un par de meses, falleció. Pero bueno, si tienen la oportunidad de buscar artículos o leer sus libros, realmente es muy, muy interesante y muy apasionante. Muchísimas gracias. Listo. Ya. Perfecto. Sí, preguntas, dudas, inquietudes, perdón, yo veo aquí. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Todas. No, gracias. Buenas noches. Doctor, yo tengo una preguntita, especialmente sobre tratamiento. La mayor parte de los pacientes que nos llegan a nosotros digamos que en nuestras consultas regulares son pacientes que tienen un poco más de tiempo de evolución de este tipo de enfermedades y regularmente cuando llegan con el edema macular son edemas maculares, digamos que un poco más severos. Yo sé que nosotros en la práctica regularmente en edemas más severos estamos utilizando Surdex como primera línea. Pero valdría la pena en estos pacientes, por ejemplo, aplicar Surdex posterior a el tiempo que dura los Surdex, 4 a 6 meses aproximadamente, revalorarlos, y si el edema es recurrente, en esos casos en los que avanzamos con un medicamento como estos, pasar a un anti-VEGF si el edema sigue siendo recurrente. Lo que pasa es que el edema recurrente, tú tienes que establecer dos cosas. Lo primero es el grado de isquemia de la retina. Y ahí la angiografía cobra vital importancia en estos casos, porque muchas veces tú lo tratas, mejora, y si empeora es porque hay factores, digamos, antiangiogénicos circulantes que también son de permeabilidad vascular. Entonces, en ocasiones, tú simplemente le haces la panfoto, controlas la isquemia y los edemas resuelven mejor o se mantienen más tiempo resueltos. Entonces, digamos que lo puedes tratar con el medicamento que tú consideres, pero siempre teniendo en cuenta que hay que descartar la isquemia, porque muchas veces esa es la causa por la cual recurren estos edemas. Bueno, si no hay más preguntas, o estuvo todo muy enredado o muy claro. Lo suficientemente confuso. Gracias. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en las oclusiones de la vena central de la retina de tipo isquémico. Recuerden siempre que el desenlace final de una oclusión de la vena central de la retina isquémica es un glaucoma neovascular. Y más que perder la visión, un glaucoma neovascular es una tragedia por toda la implicación que implica desde el punto de vista no solo anatómico-funcional, sino hasta por la apariencia del ojo. Entonces, como Diego bien lo recalcó, lo primero que uno tiene que tratar de hacer cuando tiene una oclusión de la vena central de la retina es tratar de determinar si es isquémica o no es isquémica, porque eso mismo hace o nos dice qué tan urgente es el tratamiento que nosotros necesitamos establecer. Acuérdense que el glaucoma neovascular se llamó el glaucoma de los 100 días porque aparecía más o menos al tercer mes después de una oclusión de la vena central de la retina. Y como lo dijo Diego, puede extenderse hasta 6-7 meses después de esto. Y muchas veces establecer si es isquémica o no isquémica no es fácil. Diego mencionó cuáles son los criterios que tenemos tanto clínicos como de estudios clínicos que podemos realizar para tratar de establecer.
Pero acuérdense de esto, una retina, esto incluso pertenece, es un concepto que se tiene antes de las inyecciones intravítreas. Una retina isquémica es una retina que no está perfundida y se estudió de muchas maneras. Pero cuando uno tiene una retina con muchas hemorragias no es posible determinar de qué tipo es. Pero el 80% de esas retinas que se llamaron retinas indiferenciadas, en el sentido que no se sabía si eran isquémicas o eran perfundidas o no perfundidas, el 80% de esas que tenían muchas hemorragias terminaban como isquémicas o no perfundidas. Entonces, cuando uno tiene muchas hemorragias en la retina, muy mala visión, edad avanzada, comorbilidades como hipertensión, diabetes u otras asociadas, es importante iniciar tratamiento en forma temprana porque pueden terminar en un glaucoma neovascular, que es la complicación más crítica de esto. Entonces, ojo con esas retinas llenas de hemorragias por todos lados por una oclusión de la vena central de la retina, porque el camino final de ese paciente es un glaucoma neovascular. Entonces, con el ánimo de controlar eso y determinar que llegue a eso, hay que iniciar un tratamiento temprano en esos pacientes. Sí, perfecto, doctor. Creo que el mensaje ahí está muy claro. Entonces, tener siempre eso en mente, diferenciar las isquémicas o no isquémicas para saber a quién correrle y a quién no. Otra cosita que de pronto me olvidó mencionar es que globalmente las oclusiones de rama son mucho más frecuentes que las oclusiones de vena central, ¿sí? Pero afortunadamente son como más benignas, entre comillas. ¿Por qué? Porque dependiendo del sitio de oclusión, si las oclusiones son muy distales, pueden que no hagan edema macular ni fenómenos neovasculares, a diferencia de las oclusiones centrales. Entonces, y a veces uno simplemente encuentra hallazgos al examen clínico como que este vaso está como más tortuoso o ve el vaso blanco totalmente ya hialinizado. Pero pues usualmente el paciente ni se dio cuenta ni tuvo ninguna otra complicación. Entonces digamos que uno probablemente centre su atención más en las oclusiones de vena central, como bien lo menciona el doctor Medina. ¿Algo más? No. Gracias. Información que nos compartió la noche de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por venir a acompañarnos. En nombre de la sociedad y de AVI Allergan, un gusto haber compartido con ustedes durante todo el año estas jornadas académicas. Gracias nuevamente por acompañarnos. Que estén muy bien.